María, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, que, a ver, no pensando en bonos, no pensando en tasas, no pensando en esas cosas raras, sino pensando en el bolsillo de los argentinos. ¿Qué puede llegar a pasar de aquí en adelante? Bueno, lo primero, creo que después de varios meses de muchísima tensión financiera que terminó impactando, ¿no? En estrés, en suba de tasas de interés, en un parálisis y sobre todo una altísima dolarización de la gente, ¿no? Que sin cepo en los individuos optó por ir al dólar, ¿no? Como si fuera una elección presidencial. Claro. Bueno, el doble que en cualquier legislativa, lo que se había estoqueado la clase media de pesos. Efectivamente, después de muchos años de restricciones, de brecha, sin cepo la gente frente, ¿no?, a toda la incertidumbre eligió quedarse en dólares y eso obviamente fue la contracara del que hoy tiene capacidad de ahorro. También mucho más fácil ahora, ¿no? Con un clic lo hacías, antes tenías que hacer unos vericuetos. No, antes lo hacías o lo podías hacer, pero tenías una brecha de 180%, era muy caro. Claro, y tenías que ir al Blue o hacer operaciones complejas y el gobierno literalmente te perseguía. Claro, si comprabas sin duda. No, ahora estaba mucho más fácil. Y esto te marca que obviamente el que tenía capacidad de ahorro esperó. Era toda una decisión de esperemos a ver qué pasa en las elecciones. Entonces eso también potenció esa situación donde la economía, después de haber recuperado muy rápido, mucho más rápido de lo que todos habíamos previsto el año pasado, de abril hasta febrero, este año estuvo más estancado. Entonces yo creo que esto no es que resuelve los problemas, pero claramente genera un alivio enorme. Lo primero se ven las variables financieras. Claro. La clave es que empiece a normalizar las tasas de interés para que el crédito, digamos, se haga más accesible de vuelta, que esto había sido muy importante para todo lo que tiene que ver con la demanda de bienes durables, que la gente pueda comprar algo en cuotas, pero también para las empresas, para el funcionamiento diario y obviamente renovar las expectativas para adelante, que obviamente todavía hay muchísimo por ver, porque se viene, como lo dijo el propio presidente, la etapa de tomar decisiones y reformas muy importantes para que Argentina logre cortar con esta racha de 15 años sin crecimiento económico, o sea, un PBI por habitante que cayó 11% y la productividad, o sea, por persona 20% María, abajo. nosotros hablamos mucho de la inflación y últimamente da la sensación desde afuera, vos contame desde adentro, que gran responsabilidad de la inflación o la inflación no está bajando más de lo que debería estar bajando por la tensión cambiaria. Cualquier incertidumbre, cualquier movimiento del dólar se traslada. No se trasladó la depreciación de la moneda porque pasó de 1.100 a 1.400, no se trasladó la inflación, pero desde afuera parece que pero si la ves crecer de la en lo que tiene inflación, que ver con la inflación mayorista, y en la última semana, no sé, María, que mucho de la inflación tiene que ver con la incertidumbre hoy del dólar. Que el dólar esté tranquilo, producto de ya pasaron las elecciones, ¿puede hacer que la inflación siga en descenso? Sin duda, yo lo que te diría es, la inflación prácticamente no aumentó. O sea, el ritmo de aumento de los precios se mantiene constante entre 1,5 y 2 en estos meses, pese a la depreciación del dólar, lo cual es 100% mérito de la política fiscal y monetaria, es decir, del equilibrio fiscal y no tener que emitir para financiar gasto público, que eso es lo que provocaba inflación, ¿no? Más pesos permanentemente inyectados en la economía de lo que la gente quiere, pero toda esta incertidumbre, como bien decís, impidió que siguiera bajando la inflación. Entonces creo que acá es importante, nada es automático, nada es de un día para el otro, pero también se había generado en algunos rubros, sobre todo productos transables, como se veía en los mayoristas, el temor, si las bandas cambiarias no siguen, si hay un salto cambiario, estos precios veremos el lunes. Van a haber ofertas, pero el lunes pregúntame. Y eso, obviamente, cuando hay una expectativa de cambio de régimen, también se frena mucho las decisiones, porque esperan los que forman precios, tanto los que venden como los que compran están esperando, y esto se despeja. ¿Quiere decir que los problemas están resueltos? No, pero de vuelta, acá hay algo muy relevante en lo que tiene que ver con lo cambiario, que es que en estas últimas semanas no habían exportadores con incentivos a exportar, esperando a ver qué pasaba, dado que el dólar estaba ya cerca del techo de la banda. Los importadores querían ponerse a importar, la gente demandando dólares y obviamente las inversiones financieras no entrando. Así que ahora, dado que el principal desafío que pasó, ahora viene el otro, que era el gobierno, que tiene equilibrio fiscal, tiene que ver cómo paga o renueva la deuda que vence. Acá sí juega un rol fundamental, lo que ya viene en camino, que es el rol de Estados Unidos, tanto con el swap como lo que viene ahora, que ya conoceremos detalles, de lo que se está hablando a nivel financiero para, junto con bancos de inversión, ver de qué manera se instrumentan
¿Qué cosa? Herramientas financieras para que el gobierno, que todavía tiene un riesgo país alto, se endeudaría caro, pueda renovar la deuda que vence, y esto quita un montón de presión en el mercado cambiario. Así que, obviamente, esto es un alivio y creo que si el tipo de cambio baja, el gobierno o el Banco Central puede evitar que siga cayendo comprando. No te digo hoy, pero es una buena oportunidad para que, en un contexto favorable, pueda aprovechar para estar en una situación más sólida. Y que acá es importante recordar, el Banco Central que heredó este gobierno era un Banco Central que no tenía reservas, pero no solo no tenía reservas. A lo largo de los 4 kirchnerismos se le habían sacado 90.000 millones de dólares de reservas líquidas, se le habían puesto letras intransferibles, o sea, se habían usado esos dólares para pagar deuda. Y estaba sin reservas y además lleno de pesos. Había una bola del ELIX, debía plata de importaciones. Y bueno, ni hablar. Entonces, resolver todo eso en estos 20 meses hubo que dar marcha atrás sin apelar a atajos, es decir, sin defaults, sin quitas, sin planes Bonex, que es importantísimo. Y si salimos adelante, esto va a ser un hito muy importante que para recuperar plata con el historial que tiene Argentina. Claro, pero lo que quería marcar, recuperar credibilidad, porque Argentina lo que tiene como país es que ha incumplido sistemáticamente. Entonces, apelar permanentemente, y lo dijo el kirchnerismo después del 7 de septiembre, esta deuda es impagable, Argentina necesita dólares. La única respuesta era el default. Y eso claramente que era, por default supuesto, o devaluación, eran las dos propuestas. Las dos cosas te diría, ¿no? Entonces eso obviamente, aquel que tiene bonos dice, mejor espero, vamos a ver qué pasa con Argentina. María, ¿qué puede pasar también con los salarios y el ingreso disponible de los argentinos? ¿Cuál es el escenario hacia el futuro, no? Bueno, nada se resuelve de un día para el otro, pero creo que acá la única manera de que los salarios le puedan ganar a la inflación, la primera es que la inflación baje, pues si no es imposible. En un contexto de aceleración de la inflación siempre terminan perdiendo tarde o temprano los ingresos y lo vivimos en este proceso de los últimos años. Pero la otra es que la economía crezca, no hay otra, y que crezca de la mano de la inversión. Por eso es importantísimo el crédito, el rol que tiene el canal de crédito, y es importantísimo que vengan inversiones a sectores que Argentina es muy competitiva, porque eso arrastra a otros, y esto creo que ya estaba en marcha en el RIGI, en el marco del RIGI, pero hay otros sectores que estaban esperando un horizonte, porque obviamente hay ciertas inversiones que cuando uno va a hundir capital, va a apostar a un país, no mira hoy o qué va a pasar dentro de un mes, mira el largo plazo, y eso necesita Argentina, y por eso creo que va a ser muy importante lo que pasa a nivel político y en acuerdos, que hayan un cierto set de reglas de juego que no se cambien cuando cambian los gobiernos, ¿no? Y esto creo que es el desafío que tiene Argentina por delante, la oportunidad también, donde el presidente habló de acuerdos, los gobernadores hablaron de acuerdos, la gran mayoría habían firmado el Pacto de Mayo, ayer se hizo referencia al Pacto de Mayo, creo que es una hoja de ruta muy interesante para que se siga avanzando, tanto a nivel político, en las mesas de negociación, como obviamente después trasladarlo a proyectos de ley y leyes en el Congreso. María, la mía es más doméstica, ni siquiera del mediano ni el largo plazo, es del corto. Con este resultado, la clase media, la que pudo ahorrar, la que pudo estoquearse en dólares, dice, bueno, el problema ya pasó y vemos un crecimiento del consumo, creo que es por ahí lo más urgente, ¿no? Un crecimiento de un consumo que venía a la baja, que venía casi en un proceso recesivo. ¿Se revierte en el último trimestre del año? Bueno, yo creo que sin duda este escenario favorece, porque como te decía antes, la expectativa de que hay una tranquilidad cambiaria, de que por ahí buscar alguna ganancia de tasa de interés de corto plazo va a ir achicándose, entonces es la oportunidad, si hay buenos precios, para que haya gente que de vuelta se vuelque a consumir aquello que quería o que tenía pendiente. Me parece que hubo un freno, un stand-by en estos, sobre todo, último mes y medio, que, como vos bien decís, aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, lo hagan y obviamente eso arrastra a otros sectores. Acá tenés dos escenarios. Mucha gente decía, yo no tengo la posibilidad de llegar a fin de mes. No es que estoy pensando en comprar dólares. Mi economía me permite con mucho esfuerzo llegar a fin de mes. Pero por otro lado, la gente que por ahí tiene capacidad de ahorro, o que tiene este famoso canuto que en algún momento se iba a intentar aplicar sin ningún tipo de riesgo impositivo, también dejaron en espera cualquier tipo de decisión. El que estaba por comprar una heladera decía, tengo los dólares, no sé si me conviene venderlos ahora. El auto, un departamento, digamos, pequeñas, medianas y grandes inversiones en dólares están paralizadas a la espera de qué podía llegar a pasar. Creció un 20% las consultas para escriturar urgentemente las propiedades, me dijo el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, por esta incertidumbre. O sea, trajo problemas a la economía real.
No, sin duda, creo que, y esto, aquellos que no venden, obviamente son aquellos que también les cuesta llegar a fin de mes, o sea que esto obviamente que esa rueda vuelva a andar. Claro. Con lo difícil, no es que automáticamente la economía va a estar bien, la gente va a estar toda cómoda y sus ingresos se van a mejorar, pero es el proceso, es la manera, se interrumpió ese proceso que había arrancado, ¿no? Como te decía, del piso de abril del 24 a febrero del 25, cuando el primer trimestre vimos un nivel récord de consumo privado, obviamente con ganadores y perdedores, porque... En el medio tenés elecciones, perdón, vacaciones quise decir, Sí. y tenés Navidad. Yo lo pongo ahí, la gente dice, bueno, hasta marzo estoy bien, hasta marzo tengo aire. Y va a decir, bueno, tengo ahí una plata para gastar. Y eso mueve pymes, que hoy estaban Exactamente. todo ese sector estaba deprimido. Pero ¿qué pasa? Porque vos decís inversiones. Genial, hay un montón de inversiones que se están anunciando. Miles de millones de dólares que supuestamente van a llegar. No llegan hoy y mañana no empieza la gente a trabajar. En el mientras tanto, hasta que llegan esas inversiones que generan un buen horizonte. ¿El gobierno tiene herramientas para que la economía se empiece a dinamizar? Mira, lo que te decía, las herramientas que tienes el marco macroeconómico y las decisiones de la gente son las que mueven la economía, pero aparte esas inversiones no es que hasta que no están hechas no reciben, son procesos que arrancan y cuando arrancan, de hecho hay muchas obras que ya están arrancando y se ve también a nivel regional, eso emplea a mucha gente, hay sectores que abastecen, obras, por ejemplo, de infraestructura que el propio sector privado está haciendo. Además ahora va a arrancar, que arrancó y yo creo que ahí se demoró demasiado, el tema de licitaciones de obras, mantenimiento de rutas que necesitan mantenimiento. Es decir, hay un montón de otros sectores que ya están empezando a funcionar. No es que hasta que no está 100% la inversión no va. No, esto es un proceso que lleva tiempo, pero que van viéndose resultados durante el proceso. Sí. Y creo que lo importante es eso. Hubo un stand-by muy largo en un periodo electoral que arrancó, te diría, con la elección de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Hizo demasiado largo este proceso de un gobierno que arrancó con un apoyo popular muy grande en el balotaje, pero que en realidad en el Congreso tenía un peso muy pequeño, que había logrado el año pasado sancionar leyes, pero que en definitiva tenía una debilidad parlamentaria muy grande. Y eso obviamente, con el historial que tiene Argentina de intentos de estabilización que terminaron fracasando, bueno, obviamente eso generó un esperar a ver qué pasaba. Y también qué decía la sociedad, y creo que la población... y la boleta única papel y la fiscalización fueron claro, muy obviamente. importantes ayer, pero que sobre todo la sociedad dio un crédito muy importante, Sí. una señal, no una hoja, digamos, no un cheque en blanco, pero es una señal supuesto. de que avala de que este camino María, es el correcto, ¿no? Hablando de inflación, ¿no? Ustedes miden la inflación semana a Sí. semana, falta poco para fin de mes, ya deben tener una tendencia, más allá de que el gobierno va a publicar los números ya entrado el mes que viene. ¿Qué tanto afectó esta incertidumbre económica? ¿Qué tanto afectó el tema de las idas y vueltas con respecto al dólar, la inflación real? Mira, nosotros estamos viendo, te diría en general, no mucha diferencia en la inflación. Algunos precios puntuales sí, vimos que con la mayorista que aumentó, se trasladaron, pero hay otros precios que no. También tenés estacionalidad, ¿no? Con frutas y verduras que son muy volátiles, pero en líneas generales no vemos demasiado cambio en la inflación. Puede estar en 2, un poquito arriba de 2%. Hay que ver esta semana o estos días, que no queda mucho para que termine el mes, pero bueno, estos 4 días del mes, si algunos precios que por ahí se habían pensado con otro dólar Claro. se corrigen, pero no hay grandes diferencias. Como te decía, la desventaja de esta incertidumbre es que no permitió que la inflación siguiera bajando. Se están dadas las condiciones y yo creo que eso sí probablemente va a ser importante en este resultado, la tranquilidad financiera para acelerar el proceso de baja de inflación, donde, como te decía antes, lo hemos hablado muchas veces con vos, se atacaron las causas de la inflación, no hay programas de controles de precios y además se corrigió a lo largo de este tiempo, y los argentinos lo vimos en el bolsillo, las tarifas Claro. de los servicios públicos y aún así la inflación logró bajar. El proceso tiene que continuar y el mundo y nuestros vecinos ya aprendieron, es controlando la emisión monetaria y en Argentina esto está ligado a sostener el equilibrio fiscal. Gracias, María, por estar con nosotros. Muchísimas de nada. gracias. Vamos a hablar de lo que está pasando a River.